nuestro continente, empezando el Renacimiento, el descubrimiento de nuestro continente, todavía se llegó a enseñar sus aforismos en las aulas. Este, ¿Sí sabían cuál fue la primera escuela de medicina del continente? Paola, ¿tú sabrás? No, De todo el continente, ¿cuál te imaginas? En Estados Unidos, Argentina, Lima, México. Saúl, ¿cuál crees que fue la primera escuela de medicina del continente? No, no sé. ¿Quién alzó la mano? Débora. según yo era de Grecia, doctor, y la No, mayoría no, eran no, hombres, no, ¿no? no, 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 en nuestro ¿La Alejandrina? continente. Ah, No, en nuestro ay no, de continente. nuestro continente no sé, doctor, le fallo, perdón. Caro, ¿tú sabrás? ¿Fue en Canadá? Canadá, no. ¿Qué crees que Norteamérica se desarrolló casi un siglo después que Latinoamérica? Porque acuérdense que quien descubrió América fue la corona española y la corona inglesa llegó mucho después. Un siglo después se fundó Nueva York, cuando todavía pastaban bisontes en lo que hoy es Central Park. Aquí en México ya teníamos una universidad, una imprenta que fue la primera del continente, una escuela de arte. Entonces, la primera escuela en donde se enseñó medicina en nuestro continente fue en México, justamente la Real y Pontificia Universidad de México. Ahí fue el primer lugar en todo el continente donde se estudió medicina y justamente y seguramente se empezaron a estudiar aquellas obras que llevaban 1000 años enseñándose, Galeno, Avicena, Hipócrates, porque sus aforismos trascendieron mucho y es justamente por eso lo cito como en esta introducción, porque siguen siendo no tan ajenos a a nuestra práctica cotidiana. Luis Trenado, ¿me ayudas a leer uno de sus aforismos que ves en pantalla? Sí, doctor. Aforismos. No existen enfermedades, sino enfermos. ¿Te suena a algo que tú haces actualmente? Pues sí, que básicamente tratamos, podemos ver a un paciente desde la escala biopsicosocial y no únicamente adecuarnos a sus enfermedades, sino a prevenirlas. Pero sobre todo que son individuales y no todos van a ser de libro, ¿no? O sea, tal cual se describe en el libro, tú te los encuentras en vivo y manifiestan la enfermedad de distintos modos y por ello eh, el humanismo médico implica justamente abordarlos más allá de modelos muy estructurados, sino debes abordarlos un poquito más allá. Karen Falcón, el segundo, ¿qué dice? El médico debe a veces curar, a menudo aliviar y siempre consolar. Y es justamente el humanismo médico del que les digo y que seguimos hoy día retomando, que ya se ha perdido en algunos momentos, pero pues es importante tomarlos y son aforismos que se enseñaban hace más de 2000 años, ¿no? Durante toda la Edad Media, la medicina se dividía en médicos curadores que su práctica estaba dirigida a los aristócratas, su campo de acción eran los trastornos internos. El otro grupo eran los barberos cirujanos que atendían a la población desposeída y rural, pero su campo de acción eran más los trastornos externos. Quitaban la muela, drenaban abscesos, curaban heridas. Y los boticarios o mercaderes, que eran los que se encargaban de vender medicamentos. Es hasta el siglo XIX en donde entendemos a la medicina general como hoy la conocemos. O sea, imagínense, termina la Edad Media, viene el Renacimiento, los barberos o cirujanos empiezan a profesionalizar su práctica, se empiezan a fundar los colegios de cirujanos que empiezan a darle mayor prestigio. Pero es hasta el siglo XIX en donde hay una excesiva demanda de servicios médicos y entonces empiezan a legislarse que los artesanos o barberos, cirujanos que no se formaban así en universidades, los boticarios, empezaran a ejercer medicina. ¿Por qué? Porque hubo
un evento que trajo una población muy grande a las ciudades. ¿Qué evento? La revolución industrial. Entonces, la revolución industrial hizo que del campo se migrara hacia todas las grandes ciudades y empezara entonces a haber una excesiva demanda de servicios médicos. Y por eso decía McWinney que todos los cambios que ocurren en la medicina son respuestas a cambios también sociales, como vamos a ver más adelante, el por qué se formó la especialidad de medicina familiar, pues también responde a un cambio global social como ese que ocurrió en el siglo XIX, la revolución industrial, que hizo que se diera un gran auge a la medicina general como hoy la conocemos, más o menos. Este siglo también fue un auge importante en los avances en instrumentación médica, en propedéutica médica. Muchos de los signos de las partes del cuerpo, de los instrumentales, siguen teniendo epónimos de aquellos médicos que en el siglo XIX los descubrieron, los describieron, los crearon. Por ejemplo, Nancy Suárez, algún signo, algún instrumento que lleve el nombre del médico que lo, que lo dio al mundo, el que quieras. Ajá, claro. Por ejemplo, Giordano, Morphy, ya dijiste dos, son justamente médicos del siglo XIX que describieron todo esto. Este, Karime, ¿algún instrumental que se haya descubierto en el siglo XIX? El estetoscopio, el Bauma. El estetoscopio, qué médico lo creó? ¿Tú recordarás? No, la verdad no. Incluso Google de pronto lo ha homenajeado, pues porque es parte importante de la historia de medicina. ¿Alguien sabe quién creó el estetoscopio? ¿Qué médico europeo? ¿Quién alzó la mano? Débora. René Laennec, Ajá, René Laennec, entonces, ¿no? y vean qué interesante, justamente por eso salté a esta diapositiva que nos mostraba cómo era en nuestro país la medicina en ese siglo XIX del que estamos hablando. Resulta que un médico mexicano fue enviado a Europa como alumno del ENEC para traernos el estetoscopio. El médico general en el siglo XIX practicaba obstetricia, practicaba medicina, también hacía cirugía, todo ese siglo. El médico general también operaba, conocía a la población, era consejero, líder, impulsaba cambios socioeconómicos, era epidemiólogo. Alexander, ¿por qué decíamos que era epidemiólogo? ¿Por qué se te ocurre? Cuando piensen que en el siglo XIX todavía no se creaba la epidemiología como una ciencia, como una especialidad. ¿Por qué, Alexander? ¿Qué ejemplo? Supongo que podría ser por las epidemias que vienen en ese momento, pues las englobaban en una sola parte. Y empezaban a buscar su causa, ¿no? A preguntarse qué está pasando, por qué ocurren. ¿Qué epidemia se te ocurre del siglo XIX? Tú mismo. De hecho, una de esas Podría ser epidemias, la fiebre de cólera. el cólera, a esa justamente me refería. Una epidemia fue justamente la que dio origen a la epidemiología como ciencia, porque justamente se empezó en esas epidemias tan mortíferas como la del cólera, se empezó a ver de dónde venían, se descubrió que había una poza de agua contaminada, la gente que era vecina y que tomaba agua de esa poza, toda estaba enferma, se cerró esa toma de agua, se detiene la enfermedad y empieza entonces a darse esas respuestas que los médicos de entonces tenían y que dieron origen a entender a la sociomedicina como hoy la entendemos, ¿no? Por eso es que decíamos que el médico de entonces, el médico de su momento, el médico general, lograba todos estos cambios que se vivieron en el siglo XIX. Surge el médico de cabecera, como muchos lo entendimos. Esta portada que ven en pantalla
La medicina científica y el siglo XIX mexicano, de Fernando Martínez Cortés. Es un libro de la colección Ciencia para Todos, del Fondo de Cultura Económica. Si tienen oportunidad conseguirlo, es muy interesante porque es justamente una serie de narraciones de cómo era el médico en esa época, los primeros descubrimientos, el dato que les decía yo del médico que se fue a Europa a traernos el estetoscopio, justamente lo leí en este libro y se me hace cuestiones muy interesantes, cómo describían las neumonías, cómo hacían las historias clínicas, los abordajes a los pacientes, todo lo que se iban encontrando y todo lo que el médico general tenía a su alcance es como sumamente interesante. Entonces la figura del médico general en ese siglo, pues era el todo. Decían antes, a mí todavía de niño me tocaba escuchar que en los pueblos el padre, el maestro y el médico eran como los puntos más importantes de la sociedad, ¿no? Ahora todo eso ya se ha venido abajo y y se ha perdido ese prestigio que durante casi 200 años, estamos hablando de esta época moderna, se tenía, ¿no? Justamente este siglo XIX, que fue eh, pues un siglo importante en propedéutica, pensando en México, Eva, en México, ¿qué medicina practicábamos? O sea, ¿de dónde era la influencia? ¿De qué país nos influenciaba o qué región para hacer la medicina que se hacía en el siglo XIX? Pues la herbolaria como tal, pero No, no, ya estamos hablando de un México moderno, un México independiente, ya había entrado a la modernidad. Obviamente, sí, como dice Eva, eh, ese siglo XIX y como hoy todavía lo vemos, muchas de las regiones de nuestro país hacían y siguen hoy día haciendo medicina tradicional. Totalmente de acuerdo. Pero la medicina que se llevaba en los núcleos urbanos, Eva, ¿de qué país o de qué región? Saúl primero y luego Alan. España. Saúl, Es de la escuela francesa. muy bien. Alan, ¿tú ibas a comentar algo? Lo mismo, doctor, gracias. Sí. No, un segundito. A ver, espérame tantito. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, no, dile que ya le tengo su medicina, que me espere. Se la paso mañana. Está ahí, busca una bolsita en la sala. Perdón, doctores. Es muy importante eso que comentan sus compañeros, porque el entender que el siglo XIX, toda la práctica de la medicina que ejercíamos venía de Europa, y no solo la escuela francesa, también la escuela de lo que hoy es Alemania, que en ese momento no se constituía como tal, pero era toda esa región del Imperio Austrohúngaro, de Viena, incluso de Inglaterra. O sea, la medicina europea era la que el mundo occidental había, había adoptado. O sea, la medicina norteamericana todavía no tenía la influencia, hablamos del siglo XIX. Pero vean qué interesante, y justamente eso encadena a esta siguiente diapositiva. El siglo XX viene a cambiar todo. Y algo de lo que fue el parteaguas para estos cambios es el informe Flexner, esto que ven en pantalla. ¿Alguien en alguna de sus clases escuchó qué era el informe Flexner? No, No. Débora, ¿tú has escuchado algo del informe Flexner? No, ese sí no, Doc. Miriam, Nayeli. Bueno, yo nada más sabía que es como un libro, ¿no? En donde se basaba para ejercer la medicina inicialmente. Fíjate, no, fíjate que les voy a contar qué es el informe Flexner, es súper interesante. Resulta que al iniciar el siglo XX, surgieron en Canadá y en Estados Unidos, o sea, en todo lo que es Norteamérica, muchas escuelas de medicina. Obviamente, al ser tantas, no había una regulación por el Estado. ¿Y qué ocurría? Que sus egresados no salían lo suficientemente preparados. El informe Flexner entonces es más bien, su nombre lo dice, un informe que genera el gobierno para ver la situación.
para ver qué estaba ocurriendo. Tras esas investigaciones dicen, en definitiva, hay muchísimas escuelas que no deberían estar funcionando porque los médicos que egresan de ellas son médicos deficientes que no están siendo útiles a la sociedad. Y de pronto nos ponemos a pensar en el contexto norteamericano de hace un siglo y lo traspolamos a nuestra región hoy día y vemos que está pasando situaciones así. ¿Por qué? ¿Cuántas universidades están egresando médicos en este siglo XXI aquí en la Ciudad de México? Saúl, ¿tú de qué universidad eres? Yo soy de la FE Zaragoza, de la UNAM. De la UNAM. Entonces, ¿la UNAM cuántas escuelas de medicina tiene? 3. Tiene Bueno, 3. Más o menos como cuántos egresan de cada una. de mi escuela egresaron 300, de CEU creo como, no sé, 600 tal vez, 1000. O como 1000, Y, algo así. Ujú. ajá, y de Iztacala 150. Ok. Héctor, ¿tú de qué universidad eres? De SU, doctor. De CU, más o menos lo mismo. ¿Qué otras escuelas conoces tú, Héctor? Dime una. La Superior de Medicina, Del Poli. ¿El Poli cuántas conoces que tiene? pues es la Superior de Medicina, el SIX y la de Homeopatía. Ya llevamos 6 escuelas que egresan gran cantidad de alumnos. Iván, ¿qué otra escuela ubicas? La UAM. La UAM. La UAM también es una de las universidades más importantes de nuestro país que egresa gran cantidad de médicos. Eh, ¿Alguno de ustedes, jóvenes que sean de alguna universidad diferente a estas 7 que mencionamos? Yo, doctor. Tú, Débora, ¿de cuál eres? De Saint Luke. De Saint-Luc. Fíjate que la Saint-Luc es una universidad de reciente creación. Uno de mis alumnos fue de la primera generación hace poco. Este, ahorita está en urgencias, entró luego a la especialidad. Tengo todavía comunicación con él. Y entonces ya llevamos 8. Y si le sumamos la Salle, le sumamos la VM, le sumamos la Panamericana, le sumamos todas las privadas, que son varias. El TEC no sé si tiene medicina. ¿Ustedes saben si tiene medicina el TEC? Doctor. Sí, la mejor es en TEC de Monterrey, pero sí hay aquí. Ok, entonces también tiene. Y entonces, ¿a qué voy con este comentario? Que surgen muchas universidades que egresan médicos y Estados Unidos entonces no es, allá no es solo les enseño el informe y ahí hasta ahí llegó mi chamba. No. El propósito de un informe es dar una respuesta a esa situación. Y la respuesta es muy interesante y eh, hasta el día de hoy tenemos esa influencia. ¿Qué ocurrió? Surgen las especialidades. Y ustedes me dicen, ¿por qué fue eso? El informe Flexner nos decía, están egresando muchos médicos y no están lo suficientemente preparados. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararlos más. Estos 4 médicos que ven en pantalla son los padres de la era de la especialización. 4 médicos del John Hopkins, que son los que crean la enseñanza de las residencias médicas como hoy las entendemos. Ustedes me van a decir, oiga, doctor, pero ya existía la oftalmología, porque la oftalmología es muy antigua, incluso desde la Edad Media ya se operaba catarata, por ejemplo. Los médicos judíos eran muy diestros en la operación oftalmológica, ya se enseñaba pediatría, ya se enseñaba ginecobstetricia como hoy la entendemos. Sin embargo, el modelo de enseñanza-aprendizaje no era el de las residencias médicas. Las residencias médicas, cuyo modelo de enseñanza es, te voy a preparar a ti, alumno, durante un tiempo determinado en la cabecera del enfermo, en un área específica donde solo se atiendan esas áreas de la medicina, surge en el John Hopkins gracias a estos 4 personajes. Karen Sendejas, ¿me ayudas a leer quiénes son estos 4 personajes? Además de Sir William Butler, está William Henry Welch,
como patólogo, William Stewart Halstead como cirujano y Howard Atwood Theory como ginecólogo. Ajá. Entonces, Sir William Osler es considerado el padre de la medicina interna, de la medicina moderna. Él, como médico internista, es el que crea la especialidad y también tiene muchos aforismos que lo han comparado o lo han equiparado a los grandes médicos de la historia de la medicina occidental, como Galeno, como Hipócrates, y se considera entonces uno de los padres de la medicina moderna. Y lean, por ejemplo, Jaciel, ¿me puedes leer este aforismo de Osler? El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Va muy en relación a lo que decía Galeno hace 2000 años, ¿estás de acuerdo? Sí, doctor. Osler fue un médico canadiense, no fue norteamericano, fue canadiense. Sin embargo, llegó a Estados Unidos al John Hopkins y ahí es donde desarrolló toda su carrera. Él fue el que creó el primer programa de residencias para especialidades médicas, y uno de sus muchos aforismos es el que está en el último renglón y se me hace sumamente interesante. Dafne, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Dafne, Sabrina, que no está. Eva, ¿sí estás? Eva tampoco está. Héctor, Ah, perdón, aquí estoy. te digo que no se distraigan, les digo que les estoy preguntando para saber que están atentos. ¿Me ayudas a leer ese último aforismo? El del último renglón. Sí, en su ensayo Books and Men escribió, aquel que estudia medicina sin libros navega en un mar inexplorado, pero aquel que estudia medicina sin pacientes ni siquiera va al mar. Y va muy en relación a lo que ahorita vivimos en esta pandemia. Eva, ¿tú cuánto tiempo estuviste tomando clases en línea o en qué años de tu formación? Pues todo tercero y sí, todo, un año y medio. ¿Tercero y parte de Una cuarto parte año? de cuarto. Ajá, ¿Estás en la FACMED o en cuál escuela estás? sí, en la facultad. Y en la FACMED, el tercer año y el cuarto año son justamente eh, el grado en donde se enseña la medicina general, en donde vemos oftalmología, urología, todo eso. Y entonces va mucho a colación eso. En ese tiempo que estuvieron confinados, solamente tenían clases en línea, no estaban en contacto con pacientes. Entonces, el aprendizaje de la medicina tiene muchas limitaciones. Osler lo decía desde hace un siglo. Este, necesitan tener ese acercamiento con los pacientes para aprender aún más o aún mejor la medicina. Pues ahorita durante este año de internado, de verdad aprovechenlo porque de pronto sí veo todavía la ley del mínimo esfuerzo, el no querer hacer nada, el querer fugarse, cuando llevamos un rezago en el aprendizaje con pacientes. Y aquí, desde entonces, el doctor Osler ya lo hacía evidente, esa necesidad de aprender la medicina al lado del paciente, que fue ese parteaguas que cambió la enseñanza de la medicina hace un siglo. Y esa influencia fue tan fuerte que este dato que ven en pantalla a mí se me hace muy interesante. Dice que cuando empezó el siglo XX había 80 médicos generales por solo 20 médicos especialistas en Europa. En 50 años, o sea, ya hablando de los años 50, esto se invirtió 20 médicos generales por cada 80 médicos especialistas. ¿Y qué consecuencia tuvo para el gremio médico? Evidentemente, los médicos que se formaban en diferentes especialidades tenían formación de posgrado, tenían continua
capacitación, continua actualización y tenían organismos que validaban esa capacitación continua. O sea, el colegio de oftalmólogos, el colegio de anestesiólogos, validaba que estos médicos seguían estando capacitados para ejercer la medicina en su área. ¿Qué pasaba con el médico general? Que no estaba organizado de esa forma. Alexander, ¿tú qué crees que pensaban los médicos de las otras especialidades con respecto a ese médico general que no tenía formación de posgrado? Pues que no tenía la suficiente información o técnica para los procedimientos. Ajá. Entonces, creaban una imagen intelectualmente inferior a la de sus colegas hospitalarios y ese estigma se ha venido arrastrando este último siglo. ¿Por qué? Porque el médico general en ese momento, estamos hablando a la mitad del siglo XX, no tenía los medios para seguirse preparando. No había cursos de posgrado, no había colegios que lo validaran, no había algún organismo que dijera, tú estás preparado, yo te hice un examen, yo te evalué y yo avalo que tú eres una persona capaz. No existía eso. Por eso es que el médico general era visto intelectualmente inferior por todos los demás médicos. Ese estigma sigue, aunque ya no son así las cosas, pero el estigma sigue. En los años 60, en Canadá, surgen conferencias que intentan hacer evidente este problema que ya se empezaba a ver entre la comunidad médica. El médico que ven en pantalla es el que vieron al inicio de la exposición, Ian McWhinney. Él en el 66 propone crear un lenguaje nuevo o de una nueva disciplina, que tuviera un cuerpo único de conocimientos, habilidades clínicas específicas, que tuviera formación en investigación, tuviera conceptos propios, o sea, una nueva especialidad. Entonces, la medicina familiar como especialidad surge en Canadá en el 66. No surgió en Estados Unidos. A Estados Unidos llegó 2 años después o 3 años después, en el 69. A México, pues todo nos llega con retraso. Iván, ¿tú en qué año crees que llegó la medicina familiar en México? Iván Torres. Sí, aquí estoy. ¿Tardó o no tardó? Estamos hablando que en el 66 se crea en Canadá. ¿Tú qué opinas? Sin saber, porque a lo mejor no has leído el tema. Es normal. Pero ¿qué te imaginas? Así como platicando. Pues, pues siento yo que sí tardaron por lo menos unos, ¿qué? 20 años. 20 años. Karen Sendejas, ¿tú qué opinas? No, yo creo que menos. Em, yo sí creo que fue rápida la integración de la medicina familiar, como unos máximo 10 años. Unos 10 años, consideras que fue rápida. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver el dato, es interesante. En ese año que Ian McWhinney crea la especialidad, surgen conferencias en el mundo. Es muy interesante esta realimentación de la comunidad médica internacional porque se reúne todos médicos de todos los países del mundo intentando buscar soluciones a los problemas globales. Pues esa segunda mitad del siglo XX son los cimientos de la globalización como hoy la entendemos. En Estados Unidos surgen justamente informes que dan cuenta de la situación. Uno de ellos, el informe Millis, se titula Educación Graduada de los Médicos y recomienda ese informe un entrenamiento específico de posgrado para los médicos que están egresando. O sea, ese informe dice, como médico general, tú estás saliendo mal preparado. ¿Por qué? No sabemos, pero está saliendo mal preparado. Y no estamos hablando de que la escuela sea buena, sea mala, sea nueva, sea antiquísima, no. Porque estamos hablando de escuelas y universidades de todo el orbe. Pero algo está pasando con los médicos.
Entonces, recomiendo entrenamiento específico de posgrado. Y entonces el informe Millis justamente va de la mano con lo que Ian McWhinney pretendía, crear una formación específica, que se establecieran mecanismos de certificación en igualdad de condiciones. Vanessa, ¿para qué es la certificación? ¿O tú qué entiendes como certificación, Vanessa? Podría ser para comprobar que la persona cuenta con los conocimientos necesarios para ejercer cierta profesión. Exacto, porque decíamos hace rato que ya se habían creado las diferentes especialidades como oftalmología, como cirugía, como anestesio, y ellos tenían sus colegios que certificaban que sus médicos estaban preparados, pero eso no le pasaba al médico general. No había quien lo validara. Entonces el informe Millis justamente sugiere que se formen esos mecanismos de certificación adecuados. Y entonces, como respuesta al informe Millis, en el 69 surge la especialidad de medicina familiar en Estados Unidos. Fue la número 20. O sea, ya se habían creado 19 especialidades antes que la medicina familiar. Sin embargo, muy rápidamente se generalizó en ese país. Un año después, ya 50 escuelas y facultades de medicina tenían programas de medicina familiar en sus currículums. Y en esa época entonces, en Iberoamérica empieza la creación de la medicina familiar. Iberoamérica, no Latinoamérica. O sea, estamos incluyendo a España y Portugal. Y se van a sorprender. Resulta que tan solo 2 años después que en Estados Unidos, surge en México la medicina familiar. 2 años después. México fue el primer país de todo Iberoamérica en tener cursos de medicina familiar. Entonces es un como dato muy interesante. En Canadá en el 66, ahí hay un errorcillo, en Estados Unidos en el 69 y en México apenas 2 años después. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Les decía yo que la medicina cambia, la medicina da respuestas a situaciones sociales, a situaciones históricas, pero también a situaciones sociales. Y México, a mediados del siglo XX, era gobernado por el PRI. El PRI, entre sus muchas cosas buenas que hizo, porque hizo también cosas muy malas, pero entre muchas de las cosas buenas que hizo, en sus inicios fue un partido que se crea como una respuesta a una revolución social. La primera revolución social de todo el mundo fue la Revolución Mexicana, 1910. Después vino la Revolución Rusa en el 17, la Revolución China, que fueron revoluciones sociales. La primera revolución social fue la Revolución Mexicana y el gobierno en el poder durante todo el siglo XX fue un gobierno que se crea como una respuesta social. Y entonces en los años 40 se vivían mucho, estábamos en ese ámbito justamente de la Guerra Fría, se vivían mucho esas ideas sociales. De hecho, los gobiernos de esas 2 décadas tenían mucha influencia al socialismo. Y en esos pensamientos, en esas necesidades, surge el Instituto Mexicano del Seguro Social como una respuesta para cubrir las necesidades en salud a toda la población del país. En el 43 se publica en el Diario Federal la Ley del Seguro Social. Un año después inicia la atención. El IMSS es una institución con amplio liderazgo en seguridad social e integración a nuevos modelos de atención médica. De hecho, el instituto es ese laboratorio de donde han creadose las políticas en salud en los últimos 80 años. Importantísimo nuestro instituto. Y aquí hay un dato curioso que se los quise compartir. En los años 50, o sea, 15 años antes del informe Millis, el IMSS ya había creado, por así decirlo, o experimentado con un modelo de atención muy similar a lo que hoy es la medicina familiar. El
El lugar en donde se crea este modelo experimental fue en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en donde se crea una unidad en salud que atiende a una población específica, se hacen visitas domiciliarias, se hace consulta externa, se atienden a mujeres, niños, adultos, etcétera, como hoy entendemos la medicina de primer contacto. Eh, Ese modelo que surge en el 53 se lleva a foros internacionales como un foro que se llevó en Panamá. México entonces fue el primer país en Latinoamérica, España y Portugal en proponer un modelo de atención centrado en la familia. Justamente sale en las noticias este periódico de la prensa, habla justamente de esa transformación en los servicios de seguridad social, y entonces decimos que México se adelanta 12 años al informe Milis, siendo el primer programa de medicina familiar en todo el continente desarrollado en nuestro instituto. El IMSS crea el primer programa de medicina familiar. En el 74, decíamos que en el 71 se crea la especialidad. En el 74 obtiene el reconocimiento de la UNAM. La UNAM, de hecho, en el 75 crea el Departamento de Medicina General, Familiar y Comunitaria, que en los 90 cambia su nombre a Departamento de Medicina Familiar. Alan, ¿para qué crees que sea importante que la universidad tenga un departamento de esa especialidad? ¿En qué le sirve a la especialidad que la universidad tenga un departamento sobre esa especialidad? Alan. Pues primero que nada, ¿sí me he escuchado? Sí. Hola. Sí, te escucho. Perfecto. Primero que nada, porque sabemos que la facultad, la universidad, la casa de estudios, ¿no? Favorece que tenga reconocimiento internacional y sobre todo que se desarrolle la investigación, ¿no? En el área y no se quede olvidada. Ok, la básicamente investigación, ¿de qué más se encarga? La investigación en los temas de la especialidad. ¿Qué más hace la universidad para esa especialidad? Le da reconocimiento al título, ya lo mencionaste. ¿Qué otra cosa? Pues la certificación, ¿no? A nivel internacional, como No, la sabemos. certificación la dan otros organismos que ahorita vamos a ver. Bueno, ¿Alguien? el reconocimiento, ¿no? El No reconocimiento sé sí si ya lo mencionaste. Vale, acá. Se crean los currículums de la especialidad. Acuérdense, o ya lo van a vivir muchos de ustedes, cuando entren a una especialidad, se van a dar cuenta que no es nada más aprender ahí lo que se les ocurra, sino tienen un plan de estudios diseñado, un programa específico que van a llevar a cabo en un determinado número de años. Esos planes de estudio, esos currículums, se crean justamente en la universidad. Aquí en la Ciudad de México, las especialidades las avala la Universidad Nacional Autónoma de México. En todos los demás estados, las especialidades las avalan las universidades estatales. O sea, cuando ustedes se forman en cualquier especialidad, deben tener un aval universitario. Entonces, es por eso muy importante que la primer universidad que tuvo un departamento de esta especialidad fue aquí en la Ciudad de México, la Universidad Nacional, ¿no? En el ISSSTE se crea en el 79. En 1979 se crea en el ISSSTE, también aquí en la Ciudad de México, la clínica Ignacio Chávez. No sé si a alguno de ustedes le tocó rotar por allí. Fue la primera unidad de medicina familiar del ISSSTE que enseñó esta especialidad. Hasta el 88 se crea el Consejo Mexicano de Certificación, es lo que hace rato comentaba su compañero. La universidad certifica, hasta el momento no. Hay un consejo que se encarga de certificar eso. En este caso se creó en los años 80 y es quien da esa validez cada 5 años
de que estás preparado y actualizado. Cada especialidad tiene su propio consejo. En los 90, específicamente en el 94, se crea el Colegio Mexicano de Medicina Familiar, que en el 2002 ingresa al Colegio Mundial del Gremio, en el 2002. Esto quiere decir que en esos últimos 30 años del siglo, en todo el mundo se empezaron a crear cursos de posgrado en medicina familiar. Actualmente, 99 países contribuyen con diferentes organizaciones de médicos familiares agrupados, reunidos en el WOMCA, que es el Colegio Mundial de Medicina Familiar. Otro punto importante a destacar, y hilando todo esto que estamos hablando de la medicina de primer contacto, es lo que les decía cuando empezamos, que los cambios en la medicina los vamos muchas veces a entender desde los cambios sociales. Les mencionaba yo también que los médicos de todo el mundo se reunían en forma regular para hacer frente a todos los retos globales que se han venido presentando. Como ahorita a ustedes les tocó vivir ampliamente la pandemia de COVID, cómo se transformó el gremio médico mundial, cómo tuvo que responder el mundo ante esta situación. Así a lo largo del tiempo, a mitad del siglo XX, veníamos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y estábamos entrando a otro conflicto que fue la Guerra Fría, ¿no? Capitalismo, socialismo y lo que en ese momento se llamó Tercer Mundo, ¿no? Todos los países que no estaban agrupados en ninguno de estos dos bloques y que sin embargo todos, capitalistas, socialistas, Tercer Mundo, todos compartían retos en salud. Así fueran ricos, así fueran pobres, así fueran intermedios, todos compartían esos mismos retos en salud. Y de ahí, en el 78, surge la Declaración de Alma-Ata. ¿Alguien ha escuchado esto? ¿Le suena la Declaración de Alma-Ata o se imagina qué es Alma-Ata? Nayeli, Miriam, Nayeli, ¿tú has escuchado esto? No, doctor. ¿A qué te suena Alma-Ata? ¿Qué crees que sea? Así sin conocer del tema, ¿qué te suena Como Alma-Ata? el centro de la creación. Ay, perdón. ¿Y qué crees que sea? ¿Un dicho, un refrán? ¿O Como, qué es? no podría ser como el origen, así como el centro de donde se creó. Resulta que es un lugar, es una ciudad, así se llama la ciudad. Alma-Ata es una ciudad que está en Kazajistán. En ese lugar, en esa ciudad, tocó la reunión mundial de médicos en el 78 y fue una reunión que trascendió a la historia porque ahí lanzan una declaración global de impulso a la atención en salud que tenía como objetivo un lema. De ahí surgió el lema Salud para Todos en el año 2000. Karime, ¿se logró esto que se planteó en los 70s, Salud para Todos en el año 2000? No, porque No, se dispararon las definitivamente no. enfermedades crónicas. Hubo muchos cambios. No se logró ese lema, Salud para Todos en el año 2000, pero sí fue un parteaguas en la medicina, que ahorita les voy a explicar y que nos compete al tema que estamos viendo. Resulta que el lema era Salud para Todos en el año 2000, fue firmado por 134 países del mundo. ¿Y cómo iban a lograrlo? La forma de lograrlo era consolidar la atención primaria. En los 70s ellos analizan qué había pasado en el último siglo. En el último siglo habíamos abatido la medicina general por darle preponderancia a las especialidades y resulta que no había funcionado del todo. ¿Por qué? Porque la medicina resultaba cara, no la podían pagar todos los países del orbe
los que sí la podían pagar, que eran los países capitalistas o aquellos países de la Rusia socialista que estaban avalados por el gobierno, que en ese momento estaba muy fortalecido, el gobierno ruso, quizás ellos sí la podían pagar, pero resulta que en los años 60, 70, o sea, después de la posguerra, viene un boom de sobrepoblación. Eso es muy fácil de entender. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tenían antes los abuelos? Jaciel, ¿cuántos hijos tenían antes las familias? Jaciel, ¿sí estás? Pues regularmente pues, muchos, como Sí, 5 los abuelos hijos, o bisabuelos, ¿como cuántos hijos tenían? no, como unos 8 hijos. Como unos 8 hijos. Y estos abuelos que estamos hablando son los que eran padres en los años 70. Eso que comenta Jaciel es un ejemplo de lo que se vivió en esos años. Las familias después de la guerra se empiezan a reproducir como conejos y el mundo se llena de gente. Y entonces ya las especialidades, el médico especialista ya no alcanzaba a sostener al grueso de la población. Y entonces los médicos proponen fortalecer la atención primaria. Y resulta que este médico que ven en pantalla, Halfdan Mahler, fue el tercer director de la recién creada Organización Mundial de la Salud. Y él presidió la organización del 73 al 88. Y él fue el que dio sustento a la atención primaria como un modelo de atención que diera respuesta a las necesidades que existían hace 50 años, que hoy día siguen existiendo, y funcionó favorablemente. ¿Qué es entonces la atención primaria? ¿Me ayudas a leerlo, por favor, Alan? Sí, doc. La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundada y socialmente aceptada, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y a un costo de que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con espíritu de responsabilidad y autodeterminación. ¿Qué te llama la atención de todo eso que viene en el concepto? ¿Qué aspectos te llaman a ti la atención? Dime uno nada más, porque ahí toca muchísimos conceptos en en Perdón, una sola definición. ¿Lo qué? se me cortó un poquito, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí, de todo lo que toca esta definición, ¿qué te llama a ti la atención? Porque toca varios conceptos y varios puntos. A ti dime uno nada más. Eh, yo- pues no, ya sé que tiene que No ser se escuchó portable nada, para el se país, te o sea, va. lo tiene que, no sé, ay, perdón. Bueno, creo que una parte importante es el costo, ¿no? Ya que, bueno, aquí menciona Eso. que debe ser costeable para el país, ¿no? Sí, y fíjate que ese es el que yo estaba pensando, lo económico. Luis, ¿tú qué quieres comentarnos? Yo lo asocio al concepto de universalidad, en el cual dice que esté al alcance de todos los individuos y también de sus familias. Exacto, Luis. Fíjate que justamente es lo que comentábamos hace un rato, que eran tiempos en donde el socialismo, los conceptos importantes del socialismo abrazaban a todas las sociedades, o sea, dar una atención global a todos, que no se quedara nadie. Por eso el lema final de esa declaración de Alma Ata era salud para todos. Y como dice Alan también, lo económico era bien importante, porque justamente los médicos se estaban reuniendo para intentar buscar una solución costeable. Entonces, la atención primaria tendría que ser costeable. O sea, el médico tendría que prepararse para atender lo mejor que pudiera con los recursos que tuviera. Por eso también el concepto menciona aspectos como las tecnologías, los métodos, o sea, aprender a usar las tecnologías en forma oportuna, racional, con responsabilidad, decía, ajá,
Y eso es justamente la atención primaria. El capítulo de medicina general de, de los médicos familiares europeos nos dice que la atención primaria es un sistema que ofrece cuidados accesibles, ahí está lo económico, aceptables por los pacientes, o sea, que para nada violen su integridad, que haya humanismo, etcétera. Dice, asegurando distribución equitativa de recursos en salud. Pero también nos menciona algo importante, debe ser curativa, paliativa, preventiva y de promoción a la salud, a diferencia de otras áreas que se enfocan solo en uno u otro de estos puntos. Aquí vuelve a tocar lo económico. Utiliza racionalmente los fármacos y la tecnología de la atención secundaria. Esto lo vimos mucho ahorita en el COVID. A mí me tocó ver una receta de paciente con COVID que le daban 3 antibióticos, un antiviral, que era el que damos para la influenza. ¿Cuál es el antiviral que damos para la influenza? Recuérdenme, se me fue. Oseltamivir. Oseltamivir. La receta tenía oseltamivir, tenía ciprofloxacino, tenía acitromicina, que se estuvieron manejando muy, muy en boga en esta pandemia, erróneamente. Tenía cloroquina, tenía 2 antipiréticos, que era ibuprofeno y paracetamol, tenía dexametasona, tenía 2 antitusígenos, benzonatato, dextrometorfán, tenía 3, y ambroxol. Tenía, obviamente, la vitamina D, que estuvo manejándose mucho, el histofil y vitamina C. ¿De qué nos habla esto? De una poca preparación, entendible en sus inicios, cuando no entendíamos muy bien la enfermedad, pero no justificable conforme avanzaba la enfermedad. Y este ejemplo que aplica para el COVID, yo lo he visto para simples rinofaringitis, recetas que salen con 7, 8 fármacos innecesarios, o que pedimos una química de 36, una tomografía y una resonancia a ver qué le encuentro. Y entonces, si tú trabajas en la privada, estás haciendo gastar a tu paciente. Si tú estás trabajando en una institución, estás gastando recursos del Estado. Cualquiera que sea esa forma, nos habla de una poca preparación. Entonces, el concepto de atención primaria es tener la suficiente preparación para atender a una población usando adecuadamente, racionalmente, estos recursos, que estés capacitado para ello. Eso es saber ser un médico de atención primaria, que aumente la relación costo-efectividad de los servicios mediante características específicas. Y cada una de ellas es importante para entender la medicina familiar como hoy la entendemos, porque la atención primaria es el, el objetivo básico de la medicina de familia. ¿Me ayudas, Caro, a leer? ¿Es Caro Pabello? Monse, eres Monse, ¿verdad? ¿Te digo Monse? Sí, sin problema. ¿Caro es apellido o es nombre? Es apellido. Ah, no, entonces Monse. Por favor, ayúdame lo que dice características específicas, ¿cuáles son? Ok, atención general, accesible, integrada, longitudinal, personalizada, orientada a la familia y a la comunidad, coordinada, confidencial y en defensa del paciente. Toca aspectos muy importantes como la relación médico-paciente, el que sea confidencial, que se ha estado ya olvidando de pronto esto, sobre todo en las instituciones donde tenemos acceso a todo y a todos, pero toca algunos puntos. Yo creo que de todos el único que no quedaría tan claro, Monse, ¿qué entiendes tú por longitudinal? No sé qué abarca todas las edades. No tengo idea, la verdad. Alexander, ¿tú qué entiendes por longitudinal? ¿Podría ser que van en un mismo sentido? A ver, por ejemplo. O sea, que tenga seguimiento. Eso. A ver, explica más, desarrolla eso segundo que dijiste. Por ejemplo, que no se quede solamente con una revisión médica, sino que sea seguida
enfermedad o patología que tenga el paciente. Ok, ¿y lo sigues por cuánto tiempo? Pues hasta que esté controlada. Ok, ¿y se controló y ya dejas de seguir a ese paciente? No, pues debe de tener revisión previamente, ahora sí que en este caso con médicos de medicina familiar para que tengan un seguimiento y valoración correcta. Longitudinal, entonces, se refiere a un seguimiento a través del tiempo, que el médico de atención primaria pueda y deba seguir a sus pacientes a lo largo del tiempo. Y esto es lo que lo hace diferente a otras áreas de especialidad. Por ejemplo, el oftalmólogo te opera tu catarata y no te vuelve a ver nunca. El dermatólogo te cura tu onicomicosis y no te volvió a ver jamás. En cambio, el médico de atención primaria hace un seguimiento continuo, no solo del padecimiento por el que vino hoy a verte, sino es tu médico de cabecera, tu médico de primer contacto a lo largo de toda tu vida. Hay médicos que de pronto vieron al niño de brazos, lo ven en etapa escolar y lo ven de adolescente. Entonces, a eso se refiere con longitudinalidad en la atención primaria, que es algo que no se logra con otras áreas de la medicina. Entonces, la atención primaria tiene 4 componentes: el primer contacto, la longitudinalidad, que ya explicamos eso, la integralidad, que no ves a tu paciente desfasado, sino empiezas a entenderlo como un todo, a diferencia, por ejemplo, del oftalmo que solo te ve tu ojo y que si te dices, doctor, tengo no sé, una arritmia. Ah, bueno, eso no me corresponde, vete al cardio. No, aquí es integralidad y obviamente coordinación, no solamente con los médicos de otras áreas de la medicina a donde va a referir a sus pacientes, sino con todo el equipo de salud. ¿A qué me refiero, Melissa, con el equipo de salud? Pues van desde las enfermeras, incluso trabajadores sociales. Muy bien, llevas 2, dime 5 eh, más. También algo que ya sea, bueno, que he visto que has integrado más también a nivel psicológico. Psicología, Sobre llevas todo, 3, ¿qué otro? am, Todos estos que mencionas los tenemos en la 21 y hay que mandar a nuestros pacientes con todos ellos. Llevas enfermería, llevas psicología, ¿y qué otro me dijiste? eh, ay, ¿Trabajo social, me dijiste? psicología, enfermería, trabajo social, también por aparte pienso a las asistentes médicas. Ok, ¿quién más? Nutrición. Muy bien, Luis, nutrición, y hay que mandar a todos nuestros pacientes a nutrición, las embarazadas, los diabéticos, los hipertensos, los obesos. ¿Quién más? ¿Quién me dice otro? El dentista. Bueno, o Muy el bien, Isa, estomatólogo. el dentista. Entonces, todo paciente que llegue por ustedes, independientemente del motivo de consulta, pregúntenles cuándo fueron al dentista. Sobre todo en los diabéticos, se van a dar cuenta cómo hay algunos que nunca han ido y la enfermedad periodontal les complica la glicemia. Entonces, el dentista, planificación familiar, todos estos, el equipo de salud, trabajan en conjunto con el médico de atención primaria. El WONCA, decíamos hace ratito, es el organismo que agrupa a todas las organizaciones de medicina familiar de todo el mundo. Decía que esta especialidad debería ser entendida o establecida como la disciplina central de la medicina, pero no por un aspecto de egos absurdos, no, sino porque el médico de primer contacto, el médico de familia, era el único que hacía esa longitudinalidad, ese seguimiento a través del tiempo, y que por ello podría hacer los distintos enlaces coordinados con todas las demás áreas de la medicina. Eso no lo podría hacer el oftalmo, no lo podría hacer el cardio, no lo podría hacer el pediatra o el internista, porque ellos hacen lo mismo, pero solo con su grupo etario específico. Por eso el médico de primer contacto tendría que entenderse como aquel alrededor del cual se ordenan las demás disciplinas y profesiones aliadas de la salud para formar un equipo cooperativo en beneficio del individuo, familia y comunidad. Ian McWhinney, cuando crea la especialidad, establece estos 9 principios.
Eva, ¿me ayudas a leer el primero? Sí, el médico de familia está comprometido con con la persona más que con un cuerpo particular de conocimientos, grupo de enfermedades o una técnica. Ajá. Isa, ¿me ayudas con los dos siguientes? Sí, doctor. 2. El médico de familia se esfuerza por comprender el contexto de la enfermedad. 3. El médico de familia ve cada contacto con sus pacientes como una oportunidad para la prevención y la educación para la salud. Por ejemplo, llega hoy tu paciente. ¿Qué paciente viste hoy? Recuérdame, una que te ha llamado la atención por lo que sea. Pues la paciente que sentía bochornos. Ok, ¿qué edad tenía más o menos? Tenía 62. 62. ¿Qué acciones para prevención y educación para la salud le diste? Y que ella no venía por eso, ella venía por sus bochornos. Lo de acudir al dentista, justo porque también tenía diabetes y no, pues nos dice que ya no va al dentista. Ok, Nunca. era una persona diabética y Isa la mandó al dentista porque consideró importante como prevención y educación para la salud. Entonces hizo uno de los principios de la medicina familiar. Esa misma, Isa, dice el punto 4, el médico de familia ve a su práctica como una población de riesgo. ¿Qué riesgos de salud tiene esa paciente de 62 años? Mujer de 62 años. Pues justo es mujer, es hipertensa, es diabética, ¿Qué cánceres le da a la mujer que se puede prevenir? el cáncer. Bueno, no que es lo que se pueda prevenir, más bien si se detecta a tiempo es curable. El de mama. ¿Y qué otro? El cervicouterino. Y entonces tú, ¿a qué la mandarías cuando llega contigo? A ginecología, bueno. No la mandas al gineco. Si no, le vas a saturar la consulta al gineco. Tú debes ser resolutiva. ¿Qué le Bueno, mandas? sería justo para hacerse el Papa Nicolau. Claro. ¿Y la necesitas mandar al gineco para su Papá Nicolau? Sí, no, bueno, sería la solicitud para mastografía y el Papa Nicolau. Claro, a eso se refiere con estos principios. Tu paciente venía por su control de diabetes. Ella jamás venía por una mastografía ni un Papa Nicolau, pero tú identificas que tiene esos riesgos y haces esas acciones en salud. Haces detecciones oportunas, educación para la salud, prevención, y es parte de tu consulta global, de tu consulta integral. Dice aquí 5, el médico de familia se ve a sí mismo como parte de una amplia red comunitaria de organizaciones para la atención en salud. Resulta que esta paciente fumaba. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Tú la vas a mandar a trabajo social, estoy hablando de aquí del IMSS, de la Clínica 21, la vas a mandar a trabajo social hace un enlace contra una clínica de adicciones que no es del IMSS. ¿De dónde son las clínicas de adicciones? De la Secretaría de Salud, ¿no? Es del gobierno federal. Entonces, trabajo social hace un enlace, dirige a esta paciente a una de estas clínicas y allí le generan un programa para la supresión del hábito tabáquico, un programa que incluye psiquiatras, psicólogos, etcétera, con un seguimiento específico para la supresión. Y esto es una organización de salud que no era parte del IMSS, es externa, pero el médico de primer contacto tiene acceso a todo eso y por eso forma parte de esa red comunitaria de organizaciones en salud. Dice aquí, el médico idealmente comparte el hábitat con sus pacientes. Esos modelos, el modelo de médico de familia de atención primaria surge en Inglaterra. Los primeros centros de salud surgen en Inglaterra. Otro ejemplo, por ejemplo, Cuba que tiene historia de ser líder en atención primaria, ya se está quedando rezagado porque es líder en atención primaria para enfermedades infectocontagiosas, fue maravilloso, pero hoy día está cambiando la población y hoy día lo que más nos está quejando son las crónico-degenerativas. Y ahí estas requieren de más tecnología que tristemente la isla no tiene. Pero entendiendo todos esos padecimientos que se atienden desde el primer contacto, Cuba es maravillosa. ¿Por qué? Porque tiene modelos de atención, así como los tienen en Inglaterra, de médicos
que viven o se desarrollan en su comunidad y atienden a su población. Aquí en México lo vemos como cuando ustedes se van al centro de salud. El médico pasante de servicio social de los diferentes comunidades en el interior de la República vive ahí en su centro de salud. Lo mismo que vive el médico cubano, que vive el médico inglés en las campiñas, y entiende bastante bien a esa población. Entonces dice uno de los preceptos, idealmente vive allí, aunque no necesariamente. Yo, por ejemplo, sí vivo en la comunidad que atiendo. Yo vivo en la Jardín Balbuena y atiendo a la población tanto de la Jardín Balbuena como de las colonias cercanas. ¿Por qué es ideal? Porque vas a conocer las necesidades, las carencias, las áreas de oportunidad que tiene tu población porque vives en esa misma comunidad. Pero el siguiente punto, Luis, ¿me ayudas a leer el punto 7? El médico de familia ve a sus pacientes en las casas, así como en el consultorio y el hospital. ¿Esto aplica o ya no? Pues en Pues muchos según yo, sí, ¿no? O sea, antes iban, pero con el COVID se paró, pero de que iban a las casas a atender. No me acuerdo cómo se llama, médico a domicilio, no Visitas me acuerdo cómo a se llama. domicilio. Se sigue usando. ¿Y qué crees que con el COVID no paró? Desgraciadamente tenías que ir a fuerzas y te llamaban porque está en tu contrato. Nosotros trabajamos 6 horas. En México se trabajan 8 horas. Entonces, ¿cómo se justifican esas 2 horas restantes? El médico familiar las justifica con visitas domiciliarias. Tenemos que hacer visitas a domicilio si nuestro contrato es de 6 horas. En hospital esas 2 horas se justifican con investigación y docencia. Por eso si alguno de sus adscritos de hospital no les quiere enseñar o algo así, ustedes pueden decirle, usted está obligado porque le están pagando 2 horas de sueldo por investigación y docencia. Pero nosotros, médicos de familia, tenemos que hacer visitas a domicilio. Entonces, si el paciente por cualquier motivo no se puede trasladar a su consultorio, tú como médico estás obligado a ir a verlo y atenderlo en domicilio. Eso es como un modelo interesante. Dice el 8, el médico es gerente de recursos. Volvemos al punto, lo económico. Lo económico sigue siendo parte de la atención primaria. Debes estar lo suficientemente capacitado para ser un gestor de recursos. Decíamos hace rato, ya sea que trabajes en el ámbito privado o que trabajes en el ámbito público, debes saber qué solicitar, qué usar, qué prescribir, y eso entra dentro de tu formación, ¿no? El médico de familia, dice el 9, agrega importancia a los aspectos subjetivos de la medicina, no solo lo orgánico, sino también cómo está influyendo todo el entorno, toda su cosmogonía, o sea, su forma de entender la enfermedad. Que la señora dice es que tengo empacho, es que le dio susto. Tú no puedes decirle, no señora, está loca, eso no existe. Tú debes estar abierto a entender la cosmogonía de tu sociedad y saber actuar en consecuencia. Eso es uno de los retos al que se enfrenta el médico que se va de pasante de servicio social, porque llega a comunidades que entienden el mundo diferente al que ustedes lo entienden y ustedes no pueden casarse con la idea de que solo lo que ustedes entienden es lo correcto. Deben tener esa apertura para entender las distintas sociedades. Ahí entran esos modelos, el modelo biopsicosocial, que es el que hoy se pretende transmitir al médico de primer contacto, al médico de atención primaria. Al final del día, ustedes se están formando como médicos de atención primaria y quizás algunos de ustedes van a pasar entre 1 y más años dando consulta de atención primaria. 1 año es seguro, les decía, bueno, no, ya no es tan seguro, pero los que se van al servicio social, 1 año es seguro que en su servicio social lo hagan. Digo que ya no es tan seguro porque hoy muchos de ustedes ya se quedan en funciones administrativas, y ya no alcanzan a vivir eso, pero por lo menos 1 año van a estar ejerciendo esa atención primaria. La Universidad Nacional, en el 2004, define al médico de familia como un gerente de recursos. Nuevamente siguen tocando el tema económico como parte importante de su formación como médicos.
Un médico con liderazgo está obligado a tener liderazgo, conocedor de la realidad nacional. Y eso es bien importante porque de pronto ustedes ponen su consultorio privado y le quieren recetar a su paciente diabético dapaglifosina, linagliptina y liraglutide, porque es lo mejor, lo más nuevo y lo que necesita, porque a lo mejor es cierto, el paciente ya ha fracasado con diferentes esquemas y a lo mejor necesita eso, pero su paciente no lo puede costear. Lo contrario, a lo mejor están en un núcleo de atención en donde ustedes se acostumbraron a la medicina institucional y le van a recetar al paciente paracetamol y glibenclamida, y su médico dice, híjole, este médico no es lo que yo necesito, porque yo requiero otro tipo de situaciones y puedo costearlas. Entonces deben conocer esa realidad en la que están trabajando para que tengan éxito en lo que están haciendo. Del impacto de sus acciones, el impacto de sus limitaciones, interesado en comprender el contexto de los problemas y buscar soluciones plausibles, costo-efectivas, pero capaz de resolver el 95% de los problemas. Y aquí hay un punto que quiero que reflexionen. El instituto ahorita creo que nos está pidiendo, bueno, primero, Karime, ¿cuántas consultas ve el médico familiar en su jornada de 6 horas? ¿Hoy estuviste en consultorio, Karime, o en qué estuviste? Sí, en consultorio. La verdad no sé cuántas, pero aproximadamente es una consulta, o sea, que dure 15 minutos, esas Muy 6 bien, horas. 15 minutos. ¿Cuántas caben en 6 horas? Así de fácil. Matemáticas de la primaria. En 1 hora son 4, ¿estás de acuerdo? Y en 6 horas, 6 por 4, 24. así de sencillo. Regresamos con Karime. Ajá. Ya, regresamos con Karime. Son 6 horas, son 24 consultas, y aquí la UNAM dice que el médico familiar sería capaz de resolver 95% de los problemas. ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo a cuántos pacientes de esos 24 les concluyes su motivo de consulta y se van a casita, y cuántos tienen que irse a un segundo o tercer nivel. Y entonces te digo, Karime, aquí la 21 en específico me parece que nos pide solamente un máximo de 3 envíos por día. O sea, debes mandar menos de 3. ¿Cuánto equivale a 3? Si 24 es 100%, 3, ¿cuánto equivale? A ver, todos hagan su cálculo en lo que Karime nos contesta. 12.5. 12.5. Entonces el IMSS nos dice que deberíamos resolver el 88, ¿estás de acuerdo? Sí. A eso se refiere con esto. La UNAM se fue muy arriba, que resolviéramos 95, aquí la 21 nos dice 88, y entonces ese es un concepto que ustedes deben entender, el porqué del sistema referencia contra referencia, el por qué nos limitan al número de envíos. Para el IMSS es cuestión económica. ¿Cuánto cuesta, Monse, una consulta de especialidad en el IMSS? ¿Tú te imaginas? Esta tablita, creo que están arriba de 2,000 pesos. Más o menos, yo no tengo la certeza. Yo creo que está como entre 1,000 y 2,000 pesos. Yo me acercaría más a 1,000, pero no estoy seguro. Habría que investigarlo. Pero aún así, 1,000 pesos por consulta. Si tú como médico de primer contacto llegas a atender y resulta que te estresas, que se te olvida todo, que no sabes resolverle a tu paciente, y lo más fácil es decir, que se vaya al derma, que se vaya al oftalmo, que se vaya al pediatra, que se vaya al angiólogo, que se vaya al cirujano. Y resulta que hiciste un enviadero de pacientes, un bateadero. ¿Cuánto crees que le va a costar al instituto? Pues imagínate, 1,500 de cada uno, y mandaste como 10, ya fueron como 15,000. Es por eso que les decía yo que esto es una cuestión también económica. El instituto te dice, tú como médico de primer contacto debes estar preparado
para resolver el mayor número de casos, para que no tengas que enviar a segundo nivel y que sea un gasto para la institución. A eso se refieren estos temas económicos que ustedes de pronto no se les ha ocurrido reflexionar, no conocen, y es como muy interesante. Otro punto que me mueve mucho a la reflexión es esos 15 minutos de consulta que hace rato decíamos. Alan, 15 minutos, ¿ya viste cómo nos hicimos bolas hoy? Con 15 minutos. Me imagino que tú quisieras que fueran más minutos. ¿Estás de acuerdo? Sí, Doc. ¿Cuántos te imaginas que usan los médicos familiares europeos, por ejemplo, en España? Primer mundo. Eh, ¿Una hora? Una hora por paciente, se me hace interesante. Eva, ¿tú qué opinas? Es que como 40 minutos. 40, ok. Karen, pero Karen Falcón. Yo también creo que 1 hora. Una hora, qué bendición. Pueden googlear rapidísimo y se van a sorprender. Googleen cuántos minutos de consulta tiene un médico familiar en España. Rapidísimo. ¿Quién tiene el dato? De 5 a 6 minutos, 10 menos que Estados Unidos. 5 a 6 minutos. ¿Y en Estados Unidos entonces cuándo? ¿Cuántos? Ah, es que así viene, doctor. Dice, Sí, mientras por en eso, España. 10 más serían 16, ¿no? Ajá, sí. ¿Pueden creer eso? Ese es un dato que a mí se me hace muy interesante para que entiendan todos estos contextos, que ni siquiera en México estamos lo mal que están en otros lados. O sea, imagínate en España 6 minutos siendo primer mundo. De hecho, en pandemia hubo mucho burnout y allá se estaban desesperando porque les estaban bajando incluso esos 6 minutos. O sea, los estaban haciendo ver más pacientes de los que ya de por sí eran muchos para ellos. En Estados Unidos, siendo Estados Unidos, dice el dato que encontró su compañera, 16 minutos. O sea, la consulta es dinámica. Y ahora regreso contigo, Alan. ¿Cómo te explicarías a un paciente, y lo vamos a tocar este tema en la semana con hipertensión y diabetes, cómo le puedes dar en 15 minutos la consulta a un diabético que le necesita revisar ojos, pies, boca, ver cuándo fue al dentista, revisarle estudios, revisarle su electro, su placa? ¿Cómo se te ocurre eso, Alan? ¿Se puede o no se puede? Pues sí se puede, Doc, ¿no? ¿Y Ya cómo? que, ¿Cuál es bueno, la clave? hay que sistematizar, ¿no? La consulta. Eso es la clave. Sí se puede porque los pacientes que llegan con ustedes en el primer contacto son pacientes que los van a estar citando en diferentes momentos. Hoy le revisan la boca, la siguiente consulta le hacen revisión de pies, la siguiente consulta le piden una tele de tórax electro y se lo revisan, porque sabemos que una tele de tórax y un electro no se piden cada mes. Lo puedes pedir cada semestre o cada año, según sean las necesidades. Esa es la clave. Entonces, si se puede. Lo vamos a ver un poquito cuando veamos hipertensión y diabetes. Retomo mucho ese modelo de atención para que ustedes lo entiendan. Y por eso me gusta mucho esta clase para ustedes, porque justamente les hace conocer estas dinámicas de atención que para ustedes son totalmente desconocidas, para muchos de ustedes. El médico de familia, decía la UNAM, es un médico experto en la relación médico-paciente, pero no solo médico-paciente, también con su familia y con la comunidad, comprometido con la persona y la medicina humanística, con un alto nivel profesional, técnico, investigativo y académico. Esos 4 puntos son importantes. Los 4 pilares de la medicina familiar, entonces, la atención primaria, de la que ya hemos estado hablando todo el tema, la educación médica. Hace ratito, en la diapositiva anterior les mencioné, estos 4 puntos son importantes: la
educación médica, me tocó ser sinodal de examen profesional de una médico familiar y me decía, es que yo no voy a ser docente, doctor. Le hago, pues estás muy equivocada porque claro que vas a ser docente,